pronto para este comienzo de la tertulia del lunes 19 de septiembre de 2022. Estamos con Miguel Bregner a distancia. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo están, amigos? Leonardo Costa, aquí en estudios. ¿Cómo andás, Buen Nico? día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Santiago Gutiérrez, el ingeniero agrónomo aquí que estaba compitiendo. ¿Cómo andas, Buen día, ¿cómo anda? Buen día para toda la audiencia. Y Eleonora Navata, ¿cómo estás, Eleonora? Buenos ¿Todo bien? días, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con el primer tema que nos propusimos para hoy. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, en su discurso de cierre de la Expo Prado, mostró varias coincidencias con el gobierno, pero criticó algunos cambios tributarios introducidos en el proyecto de rendición de cuentas que dijo afectan a la producción. Valdés sostuvo que el sector agropecuario atravesó durante el último año un muy buen momento referido a precios y volúmenes exportados. No obstante, aseguró que en el sector agroexportador hay más de una decena de tasas y contribuciones que se le imponen al productor directa o indirectamente, que históricamente han sido afectadas para cubrir presupuestos distintos a los que estaban destinados, en deterioro de la propia institucionalidad agropecuaria. Valdés pidió no seguir aumentando la carga tributaria del agro y fue especialmente crítico con el artículo 420 del proyecto de rendición de cuentas que se está discutiendo en el Senado. En esa disposición se establece que parte de lo recaudado por un gravamen a las exportaciones de carne y derivados es reasignado desde el Instituto Nacional de Carnes hacia rentas generales. A través de este artículo, que fue introducido en la Cámara de Diputados, se busca mejorar los recursos para el rubro ciencia, tecnología e innovación. Valdés dijo que el cambio tributario se hizo por motivos político-electorales y en perjuicio de la actividad económica nacional. El presidente de la ARU sostuvo que esta disposición equivale a una detracción a las exportaciones agropecuarias. Aplicar un impuesto a las exportaciones de productos agroindustriales desincentiva a la producción, reduce las inversiones y reduce el empleo, principalmente en la industria. Esta medida tiene exactamente el efecto contrario al buscado, ya que al final de cuentas termina reduciendo directamente la recaudación de rentas generales. Además, atenta directamente en la competitividad de la cadena cárnica sin perjuicio de reducir a la vez los ingresos del Estado. No es un equivalente a una detracción. Son dos detracciones, dos retenciones a las exportaciones, a los productos de exportación tradicionales y no tradicionales. Valdés remarcó que tanto el presidente Luis Lacalle Pou como el ministro de Ganadería, Fernando Matos, se han pronunciado en contra de este cambio, reconociendo que genera un antecedente desfavorable. Coincidimos y apoyamos plenamente su postura, confiamos en que el Senado de la República revise este artículo, enfatizó Valdés. Bueno, ¿cómo vieron este tema, esta discusión que quedó instalada? Nico, ¿vos querías empezar hablando de esto? Sí, primero que nada, me parece que nadie va a desconocer la importancia que tiene el agro y el sector primario de la economía, tanto en lo que tiene que ver como exportaciones como la contribución al PIB, y sobre todo también la contribución que tiene en el desarrollo social en el interior del país. Creo que eso en Uruguay poca gente lo discute. Lo que sí me parece que el discurso del presidente del ARU, en muchas de las cosas creo que no hay forma de no compartirlos, pero me parece que en los términos impositivos es en donde a mi juicio por lo menos feliz estuvo. Fíjate que el sector, mirando los datos de OPIPA acá, ¿no? El sector agropecuario, digamos, el total de impuestos del sector agropecuario en el año 2021 fueron unos 268 millones de dólares, de los cuales sobre la tierra, incluyendo aportes al BPS, contribución inmobiliaria y primaria y patrimonio, estamos hablando de 158 de esos 268. Renta 123. Y después ya tenés una detracción, que es la detracción a la exportación de cueros, que es es $1 millón, no es una cosa significativa. Entonces, después hay un montón de estos impuestos, sobre todo impuestos específicos que van al INAC y a otros organismos paraestatales, que ahí está el primer tema. La contribución de los impuestos
con una recaudación específica o a un ente específico, es todo un tema de discusión, porque en general los impuestos van a rentas generales y punto. Históricamente, y esto forma parte del corporativismo en Uruguay, hay muchas tasas, y no digo tasas en términos tributarios, sino contribuciones en general impositivas, que tienen un destino específico. Y eso tiene que ver básicamente con cuestiones que se fueron creando, por ejemplo, tanto en el INAC, en el INIA en su momento, en el LATU, entre otros. Y obviamente, en un momento en donde se está necesitando para ciencia y tecnología, la redistribución del INAC a esos lugares, yo creo que no va a afectar para nada la producción agropecuaria. Fíjate que si el dato que da el ministro de Ganadería en el discurso de que la exportación total de bienes vinculados al agropecuario es de 11.000 millones de dólares, los impuestos son un 2.5%. Por otra parte, y hay otro dato que no es menor, la contribución, o sea, la carga fiscal que tiene el agro respecto de la contribución al PIB agropecuario, datos de OPIPA nuevamente, es del 5%. Es uno de los sectores que tiene menor carga tributaria. Y se están quejando por 3 pesos, que además van a ciencia y tecnología. Si hay algo que el agro tiene que agradecerle, es al aporte que ha hecho la ciencia y tecnología y a la mejora en la productividad que tuvo la ciencia y tecnología, tanto lo que tiene que ver con caravanas y un montón de otras contribuciones que ha hecho el sector de la ciencia y la tecnología en sentido más amplio al agro. Me parece muy poco feliz esta crítica. Digamos, técnicamente es una detracción, pero estamos hablando de detracción a la exportación de ganado en pie. ¿Es eso lo que contribuye más al empleo? Cuando en realidad el ganado en pie no tiene ninguna mano de obra ulterior como tiene, por ejemplo, la carne ya procesada. Entonces, me parece que la discusión de la generosidad o la solidaridad tributaria en Uruguay, cuando se tocan determinados sectores, me hizo acordar que el cuento que decía que en la plaza pública se estaban poniendo impuestos y todo el mundo aplaudía cada vez que iban a agregar a alguien más, hasta que un productor le dijeron, y vamos a poner impuesto a la gallina, y el hombre gritó, gallinas tengo. Esto es gallinas tengo. Muy bien. Bueno, la picó Nico, a ver. Está a ver bueno, el ingeniero agrónomo ahora. Es una posición, me parece súper entendible y bien fundamentada. De nuevo, nadie puede desconocer la importancia del agro económicamente, sobre todo económicamente, pero también social y culturalmente en el país, en la historia de su país, en el desarrollo del país y en el futuro del país. Sería una terquedad inentendible. Vemos hasta en el discurso del presidente de la ARU, la Rural del Prado, algo que parece histórico y se repite todo el tiempo, la tensión campo-ciudad, me parece, detrás y las discusiones que genera el discurso y que genera el discurso del ministro también, todos los años, no este en particular. Algunas cosas que me parece interesante a mí resaltar, primero lo bueno. Siempre me parece un buen reflejo que el presidente de una gremial o una autoridad cualquiera sea del Uruguay, sobre todo de un sector tan importante como el agro, apueste y vea al Uruguay como un país desarrollado y de vanguardia, al que Uruguay puede llegar. Eso me parece siempre un buen reflejo. En términos tributarios, y es la discusión que se da muy seguido, yo creo que la principal dificultad que tiene el agro es hacerse entender, y los principales responsables son los encargados de emitir los mensajes, porque reforzamos de alguna forma el prejuicio del agro, y los que están siempre llorando, y el que no llora no mama, y los que se quejan, y las camionetas, y los oligarcas, y las 4x4. Algunos datos para romper el prejuicio, que repito, los principales culpables son los emisores propios del agro, sobre todo por la forma. La forma, las imágenes, es como que machacamos sobre el prejuicio y después, si no nos entienden, bueno, mala suerte, será culpa de otro o es culpa de un prejuicio mágico. No todo es necesariamente culpa del vallismo, aunque yo sea muy crítico. A ver, en Uruguay hay aproximadamente 80.000 números de DICOS, es decir, productores registrados. Es un poco sucio el número, pero redondeémonos en 80.000. Más de 50.000 explotan 100 hectáreas o menos. ¿Cuántos grandes estancieros hay en Uruguay? 2.000, 3.000, de un universo de 80.000. Y grandes estancieros, estoy diciendo, de 2.500 hectáreas para arriba. Para poner en su lugar la cuestión. Es cierto la importancia que tiene en términos de aporte al PBI, de aporte a las exportaciones, de cantidad de empleos. Ahora, como hace muchos años se habla en Uruguay,
no sé, debe ser 50 años o más, que se habla de reforma agraria. La reforma agraria en Uruguay del siglo XXI es tributaria, y permítame extenderme un poquito más porque es casi un alegato. Yo creo que Uruguay puede ser un país de vanguardia y un país sumamente desarrollado, y que el agro tiene un rol fundamental para cumplir ahí, sobre todo un rol fundamental para cumplir en lo que tiene que ver con la descentralización. El interior puede ser un motor enorme, aspiradora de puestos de trabajo y de oportunidades. Bien, para eso tenemos que entender que Uruguay tiene espacio para todo. Tiene espacio para el ganado bovino, ovino, para los árboles, para la agricultura, para las abejas, para lo que se les ocurra. Hay lugar y hay recursos naturales muy valiosos. Uruguay se tiene que regionalizar, y para eso hay que hacer una reforma impositiva que cambie la lógica de la mirada recaudatoria necesariamente a la mirada productiva. Es decir, y acá voy cerrando y después seguimos, tenemos que elaborar una escala impositiva donde obviamente los que explotan más hectáreas tengan una carga superior, una escala que vaya de menor a mayor, y un sentido contrario, otra escala que vaya con la productividad. Es decir, que impositivamente tenga recursos la gente, mediante exoneraciones, para producir más, que tenga incentivos. Y esto más aún basado en los recursos naturales. Es decir, donde al Uruguay, donde al interés nacional, económico, social y cultural le conviene que haya ovejas, bueno, que haya ovejas, y donde tiene que haber árboles, que haya árboles, y donde tiene que haber ganado, que haya ganado, y donde tiene que haber soja, haya soja. Esa es la reforma agraria del siglo XXI para mí. Bueno, discrepo. ¿Sí? Totalmente. Bueno. Y voy a fundamentar. Me toca. No, porque digo, los pequeños agricultores que dice Santiago, es verdad, pero pagan por IMEVA 65 millones de dólares. O sea, de los 50.000 que son chicos, sí, pagan solo 65 millones de dólares en IMEVA. Y no, pero déjame terminar una cosa más. En IRAE, el problema que tenemos, que son 57, casi 58 millones de dólares, es que hay grandes exoneraciones a grandes producciones forestales. Estoy de acuerdo. Y eso tiene que ver con la ley forestal, y si no hubiera habido esa exoneración, probablemente no tuviéramos tenido el conglomerado forestal que hay en Uruguay. El problema es que los impuestos presuntos, digamos, sobre productividades, ya existieron en Uruguay. Existió el IMPROM, existió el IMAGRO, y la realidad es que, y esto es una discusión tributaria muy legítima, y yo estoy de acuerdo con... Yo no soy tributarista, ¿no? Pero es muy legítima. Es una idea. Sentido. Es que esta discusión de cuál es la productividad para determinados sectores existió, y de alguna manera existe, sobre todo en los índices que hay muchas veces de algunas actualizaciones de algunas tasas, y es si el Estado está en condiciones de saber qué es lo más productivo y lo que es menos productivo. Yo por eso impuestos sobre la renta real me gustan más, porque en realidad es si producís pagás, y si no tenés un costo fijo que es el impuesto a la tierra. Pero una cosa no quita la otra. No quita, pero es una discusión muy fina. Lo que sí me parece que es importante es las exoneraciones que hay a nivel impositivo en general, pero en el agro en particular, y todavía si se le agregás a esto todo lo que tiene la contribución que hace a la COMAP a todo esto, es enorme. Entonces, como tenés una carga tributaria del 5.5 del PIB agropecuario, parece ser... Es que yo creo que hay que reformar hay que reformar el sistema y el criterio. Quizás reformando el sistema de criterio el aporte es todavía más. Bien. Bueno, tengo a Leonora y a Miguel que están como locos los dos ahí por poder meter cuchara. A ver, dale. No, cuando estaban hablando del tema del impositivo, y Santiago hablaba de la reforma impositiva o de la reforma del agro por la vía impositiva, recuerdo cuando hubo un intento de hacer de gravar con un impuesto, que era el impuesto a la contribución inmobiliaria rural, a las grandes extensiones de tierra, que fue después declarado inconstitucional y demás, pero hubo un lobby ahí también importantísimo de los grandes tenedores de tierra, y afectaba a no más de 2.500 propietarios de tierra, no afectaba al resto del agro, por lo tanto no era un impuesto al agro como en su momento se dijo. Veo que ese tipo de cosas en general son muy sensibles para el sector agropecuario. ¿Qué me pasa a mí con el discurso del presidente de la Asociación Rural? Lo que me pasa cada año con los discursos de los presidentes de la Asociación Rural, siempre resultan demasiado antipáticos. Hay un gran problema de comunicación, hay un gran problema de llegar y de entender algunas reivindicaciones, porque quieren todas.
O sea, no quieren perder una, quieren siempre todas. Y eso de la lloradera del agro, convengamos que es así, y es lo que nos llega a los ciudadanos. Yo no me... Creo que es lo que llega, ¿no? Es lo que llega. Bueno, yo me crié en el campo, me crié en la producción rural, en mi familia, mi padre era ingeniero agrónomo, vivíamos de lo que daba el campo, porque trabajaba en varios establecimientos productivos, y siempre en mi propia casa era esa lloradera, que si llueve, que si no llueve, que si laftosa, todo. Bueno, O sea, no es mentira. Te invito a trabajar a cielo abierto, Leonora, lo sabés bien vos, lo acabás de decir de tu experiencia. Lo sé bien yo, y no por eso, y por haberlo vivido en mi propia casa, voy a decir, no, esto no existe. Sí existe. Sí existe. Y es como una forma que está instalada dentro de la producción agropecuaria de así me comunico, así estoy todo el tiempo. Pero bueno, cada uno sabe cómo lo hace. Esta cuestión de la dicotomía ciudad-campo que se ha tratado de instalar durante mucho tiempo, me parece que viene más desde la gente del campo que desde la gente de la ciudad. Yo veo como que esto de, ustedes no saben lo que hacemos nosotros, es típico dicho de la gente del campo. Y también creo que es un error. Me parece que hay una cuestión de complementación entre el campo y la ciudad que debe fomentarse, pero debe fomentarse desde todos los espacios, también desde el campo. ¿La ciudad necesita el campo? ¿El país necesita el campo? Sí, obviamente. ¿El campo necesita a la ciudad o necesita en realidad al resto de las personas que viven en este país para agregar valor, para un montón de cosas? Sí, también las necesita. Entonces, terminemos ya con esa cuestión de los del campo somos los que llevamos adelante el país. Somos todos. La verdad, somos todos. Y ahí, para terminar de hablar de esa cuestión de la comunicación y de la forma del discurso a veces desde la asociación rural, creo que otra dicotomía que se genera y que me parece que es equivocada es la oposición a esta cuestión del desarrollo de la ciencia y tecnología y a la utilización de algunos impuestos para financiar ciencia y tecnología. Y también hay como una contradicción en esto de mostrar o querer ver a Uruguay como un país desarrollado. Un país desarrollado es el que invierte en ciencia y tecnología, un país desarrollado es el que tiene desarrollo en ciencia y tecnología, porque no solamente exporta ganado en pie. Eso debería ser lo fundamental que guíe al país hacia el desarrollo. Tratar de ir bajando la exportación de ganado en pie para exportar otro tipo de subproducto del agro. Y para eso la ciencia y tecnología creo que siempre va a ayudar y va a ser positiva y complementaria del tema del agro. Y después, guardate alguno para el segundo. Sí, guardate alguno, sí, porque sí. Mirá, ya Santiago se está anotando cosas para pelear. Hablando de muchas cosas. Tengo una que es para la segunda y que tiene que ver con algunas de las cosas que se hablaron y con el tema del país desarrollado, y capaz que lo dejo hasta para los telegramas. Dale, a ver, Pero, Miguel. Que pobre Miguel le estamos haciendo sentir el que está a distancia. No pasa nada, no pasa. Primero, el discurso del presidente o sea, el discurso, los dos discursos, el del presidente de la rural y el presidente y el ministro, podían ser indistintos, ¿tá? Cosa que me llamó mucho la atención, porque casi que uno era el complemento del otro. Está claro, el ministro actual fue presidente hace no sé cuántos años. 17 años. En lo personal me llamó mucho la atención que a la tercera palabra de lo bien que le había ido, empieza el llanto de todo lo que falta. En cuanto al tipo de cambio, en cuanto a que no nos tomen por un año tan bueno, sino que tenemos el promedio, pero es un poco la idiosincrasia digamos, de la pelea por los derechos y por su margen, y ha sido siempre así. Me pareció un discurso con muy poca solidaridad con otras situaciones, o sea, me pareció de ir al detalle sobre algunos puntos que eran irrelevantes. A mí lo que me preocupa enormemente es la identidad entre el Ministerio y la Federación Rural, básicamente porque el que no le dio plata a ciencia y tecnología fue el gobierno. Y le pasaron la pelota a los legisladores, que decidieron sacarle a uno, que es el INAC, o sacarle al LATU, para cosas que
no, está mal. El que tenía que haber tomado esa decisión, si van a sacar al INAC o van a sacar al LATU, es el Poder Ejecutivo. No es el Poder Legislativo el que decide que para el portal Timbó le saco al LATU. El portal Timbó de la ANI es muy importante, tiene que venir plata del Poder Ejecutivo, no darle a los legisladores. Y encima hay una identidad total en decir, no, no le vamos a tocar a este, no le vamos a tocar a... Es inaceptable que si hay que invertir en ciencia y tecnología, le pasen la pelota a los legisladores. Es una cosa absolutamente increíble. O sea, queremos hacer ciencia y tecnología y le sacamos la plata. Queremos hacer universidad y le sacamos la plata. Y después estamos en una discusión si está bien o no el artículo del INAC. Podemos discutir para qué se financian instituciones, pero si la institución es ineficiente, el Ejecutivo tiene que decidir qué cambio quiere en la institución. A mí me resulta extraño esto. Y lo otro es, ya lo dijo Neco, el nivel impositivo que tiene el agro frente a la riqueza que genera el agro es muy bajo. El presidente se queja de 130 millones de dólares que pagaron en tasas. Es menos del 1% de lo que exportaron. Si no se le cobra impuestos a los que generan riqueza, ¿a quién se le va a cobrar impuestos? Podemos discutir, y creo que sería interesante discutir qué hacer, cómo hacer esta cosa más justa, y estoy de acuerdo con lo que dice Neco en que impuestos específicos no llevan a ningún lado. Hay que entender por qué tener un campo tiene más o menos impuestos que tener predios en Montevideo, en cuanto a impuesto al patrimonio, en cuanto a impuesto a la renta. Hagamos un comparativo, hagamos una reforma estructurada de decir, bueno, pero es muy difícil, ha sido muy difícil el impuesto a la riqueza que en su momento se quiso hacer, cayó por inconstitucional. Digamos, si miramos que la incapacidad de algunos impuestos de generarse porque la Constitución defiende al agro, está claramente en cuál es el origen de eso. El origen, o sea, yo siempre pregunto, los que hoy tienen gran cantidad de tierra, en general no la compraron, salvo los últimos 10 años. Vinieron heredadas de generaciones en generaciones, y eso se toma como un bien propio. En realidad es un bien que se heredó desde los españoles a diversas generaciones. En los últimos años hubo mucha transacción con el tema forestal y no entro en esa discusión. Pero hablo de los grandes campos. No es que alguien lo compró en 1700. Lo heredaron. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión tributaria y que el campo tiene que entender que tiene que ser parte solidaria con el tema tributario. Vamos con una segunda vuelta más cortita. A ver. ¿Yo? Santiago, que se viene anotando, dale. No, primero, como se hicieron muchos comentarios al respecto de la exportación en pie, la exportación de pie es accesorio en el mercado ganadero del Uruguay, es una rueda de auxilio, entre comillas, ¿no? En un año... Acá tengo un mensaje, mirá. Sí. Ojo con demonizar la exportación de ganado en pie. Es vital frente a un oligopolio extranjero de la industria. Bueno, exactamente. Es una rueda de auxilio, no solo por el famoso oligopolio extranjero de la industria, sobre todo los brasileros, que tampoco le voy a demonizar porque tiene otras implicancias. Son todas discusiones complejas dentro de la misma, entonces poner titulares no sirve de mucho. Pero la exportación de ganado en pie son 200.000 animales y se faenan 2 millones para tener... más o menos, ¿no? Un 25% de extracción hubo el año pasado. Y otro comentario cortito al respecto es la rentabilidad de los establecimientos. Yo comparto los números macro, cuando vamos a cuánto aporta el agro, el porcentaje sobre las exportaciones. Ahora, cuando vamos porteras adentro, la cuenta es fina, salvo excepcionalidades, o salvo, obviamente, establecimientos de un porte exagerado que son contados con los dedos de 2 manos. Pero un establecimiento agropecuario da promedio más o menos 3% de rentabilidad patrimonial. Es cierto que está parado sobre un patrimonio muy grande, pero para que la cuenta dé hay que tener suerte, pienso, y profesionales, no solo economistas, contadores, sino agrónomos que tomen buenas decisiones. Y ahí Uruguay tiene mucho para avanzar. Tiene mucho para avanzar en la gestión de empresas agropecuarias y tiene mucho para avanzar en productividad. Por eso creo que una reforma tributaria puede ayudar mucho a avanzar, incluso tecnológicamente, ciencia e innovación, porque tiene un sentido real, no solo recaudatorio. Y lo otro también comparto en lo que decíamos de machacar el prejuicio todo el tiempo y las imágenes que emite a veces la gremial, que es la ARU. Hay otras gremiales
pero esta es la que elige esta forma de comunicarse y es lo que toma la gente también de la ciudad y que genera mucho rechazo. Y también creo que a veces se comunican mal algunas decisiones buenas que ha tomado el agro respecto a situaciones del país jodidas. Por ejemplo, lo de los salarios. Por ejemplo, ¿no? Lo de los salarios, por ejemplo... Él lo recordó, ¿no? Valdés en el recordó discurso lo su recuerda. Discurso que la ARU pidió al gobierno que se adelantara esta instancia que después finalmente terminó ocurriendo, sí, ¿no? y hizo un adelanto superior a lo que proponía el gobierno. Pero además de eso, es la construcción del discurso, porque cuando uno lee o ve todo el discurso se queda con una idea, y esa idea no es esta reivindicación, para nada. Bueno, ¿hay consenso entonces para una reforma tributaria en el agro? No en cómo, pero no, yo la creo que necesidad de cambio sí. Yo creo que sí, pero o sea, creo que hay necesidad de un análisis tributario en general en el Uruguay. Me llevo ese poroto. Que tiene que ver con el IVA, ir más a un IVA personalizado con tasa única, que tiene que ver con... Pero estamos yendo de tema. Yo sí creo que la próxima discusión que va a tener que tener Uruguay seriamente, y parto de la base que no va a ser en este periodo, por razones obvias de que lo que le falta de tiempo al gobierno, debiera ser esa. Pero bueno, de acuerdo. Creo sí, a ver, yo tengo una muy buena opinión del agro y tengo una muy buena opinión de cómo el agro ha contribuido al desarrollo, sobre todo en el interior y en la capital también. Yo creo que eso, pero me parece que acá hay un tema de, nuevamente, de cómo manejo el discurso. Totalmente. Es un discurso anquilosado, me parece que totalmente... carente de solidaridad. O sea, cuando yo digo lo del ganado en pie, yo no estoy en contra que se exporte ganado en pie. Está claro. Lo que sí me parece es, si le vas a poner una detracción de un porcentaje, y bueno, no me parece tan mal, es la contrapartida de la ausencia de mano de obra. Pero sí me quiero quedar con algo que dijo Miguel, que esta discusión se da porque, en definitiva, estamos hablando de pocos millones de dólares respecto de lo que es el total de presupuesto nacional para ciencia y tecnología. O sea, el gobierno perfectamente podría decir, no toco al agro, y sería legítimo decirlo, pero voy a sacar, o sea, siempre que pongo un impuesto o saco recursos, a alguien estoy tocando. Y lo que no hay acá muchas veces es la cuenta de ganadores y perdedores. Siempre hay ganadores y perdedores cuando hay redistribución de recursos. Totalmente. Y me parece que acá lo que pasa es que el comillas, perdedor, está identificado porque se le está sacando a un determinado organismo que tenía que ver con la generación de impuestos del sector agropecuario. Pero siempre que vamos a tocar hay alguien que gana y pierde. Lo que creo sí es que si no le damos a ganar a ciencia y tecnología y al sector terciario de educación, como decisión política no vamos a llegar nunca a ser un país desarrollado. Bien. Yo quiero decir una cosita chiquita nomás, porque me parece que nos fuimos bastante de tiempo con esto y además han sido súper completas las discusiones, y coincido que estaría bárbaro que nuestra futura discusión grande sea sobre nuevamente un nuevo paso en la reforma tributaria que empezó hace ya, ¿cuánto? ¿10? ¿12 años? ¿Cuánto tiene 2007. la reforma? ¿2007? 15. Bueno, 15 años. Ahora tenemos la de la seguridad social, después deberíamos retomar el tema de la reforma tributaria y el agro estar incluido en ella. Cuando decimos el agro, me parece que estaría bueno diferenciar el agro de la asociación rural. El agro no es la asociación rural. El agro es algo mucho más, que abarca muchas más cosas, no solamente la asociación, la federación, las cooperativas. O sea, es algo muchísimo más amplio. Entonces, me parece que meter endilgarle todo este discurso del presidente de la Asociación Rural al agro sería bastante injusto, porque imagino que no todos estarán en la misma posición dentro del sector. De acuerdo. A mí me parece que hay que separar, que el agro es fundamental para la existencia de este país, no hay ninguna discusión. Que hay grandes ganadores en el agro y otra gente común y corriente que no está, que apenas, que sufre, etcétera, no hay ninguna discusión. Simplemente este es un hito de la sociedad, ese discurso de la asociación rural y el ministro, son hitos, generan política, no podemos mirar para el costado. Entonces yo creo que ya dijimos todo y estamos de acuerdo que la forma de comunicar es realmente muy mala. En eso creo que no hay ninguna discusión. Pero lo que hay que discutir a fondo es los atributos, quién tiene que tenerlos. O sea, a mí, por ejemplo, en el caso de esta discusión, yo vi
para dónde van a destinar la plata que le sacan al LATU y la plata que le sacan al INAC. Y me parece un procedimiento simplemente de emergencia. No se pudieron poner de acuerdo con el tema del Fondo de Solidaridad. Estas cosas, porque a nivel político nadie quiere tomar ese riesgo. Pegarle al LATU o al INAC es fácil para sacar plata, pero al que tiene que reclamarse que la plata debe estar es al Poder Ejecutivo que maneja el presupuesto. El país creció el 7%, el 1,5%, los números que quieran. Y entonces hay que decir, es importante la ciencia y la tecnología, ok, lo hacemos. Y después de otro día hacemos una discusión de cómo hacemos la reforma tributaria. Para mí lo que me extraña es eso, es decir, estamos de acuerdo con algo, después hago todo lo contrario. Porque la salida es esta de emergencia, de sacarle plata a uno al otro, sin conocerle para qué se usa esa plata, no tiene sentido. Porque, debe ser legal porque lo hace el Parlamento, pero el que decide los impuestos es el Poder Ejecutivo. Y cuando vos le cambiás el impuesto al INACO, le cambiás el impuesto al LATU, está mal. Se lo debería cambiar el Poder Ejecutivo, decir, el LATU ya no debe recibir tanto. De acuerdo. Pero no una discusión a las apuradas de última hora. De todas maneras, a mí me hubiera gustado, yo sé que soy un inocente, que la Asociación Rural fuera más solidaria, y decir, bueno, a mí me parece que nosotros tenemos que ayudar más a la ciencia y la tecnología y encontrar una solución mucho mejor de la que hay hoy. Inocente no sos, Juan Miguel. Volvemos enseguida, cambiamos de tema.